Madre mía, señores y señoras, que se ha destapado la bomba sobre Kerem y Hande. ¿Recordáis ese misterio que envolvía su ruptura? Ese algo que nadie sabía qué era y que sembró el pánico en su relación hasta el punto de separarse. Pues ya no hay secretos. Por fin se supo. Yo alucino. De verdad, es que me da un coraje tremendo cuando hay estas historias así, enredadas, que te dejan con la intriga. Y esta, la de Kerem y Hande, era una de las gordas, ¿eh? Todos especulando que si celos, que si problemas de agenda, que si no se entendían. Nada de eso. El verdadero motivo, el que hizo saltar todo por los aires, ha sido algo, bueno, escuchad bien porque esto tiene miga. Según me llega y de fuentes que creedme no fallan, el problema no fue una discusión cualquiera, ni un malentendido tonto. Fue un mensaje. Sí, habéis oído bien. Un simple mensaje de texto, o un WhatsApp, o lo que fuera, que le llegó a Hande. Y no era un mensaje de un amigo, ni de un colega de trabajo. Era de otra mujer. Pero no os penséis que era algo sutil o ambiguo, ¿eh? No. Esto iba directo al grano. Algo así como, me muero por verte de nuevo, Kerem. Sé que no deberíamos, pero el deseo es más fuerte. Imaginaros la escena. Hande viendo eso en la pantalla de su móvil. ¿Qué pensáis que le pasaría por la cabeza? Yo creo que se le debió parar el corazón. Porque, para ser honestos, Kerem y Hande siempre han parecido una pareja súper sólida, ¿verdad? De esas que ves y dices, estos están hechos el uno para el otro. Tenían esa química que se nota a kilómetros, tanto en las series como fuera de ellas. Y de repente, ¡pum! Ruptura. Y nadie sabía por qué. Era un enigma que nos dejaba a todos con la boca abierta. Lo que yo creo que está pasando aquí, y esto es mi humilde opinión, es que Hande debió sentirse traicionada al 100%. No es solo que Kerem estuviera hablando con otra, sino la forma. Esa declaración de intenciones tan directa y pasional, eso te rompe por dentro. Imaginaos la confianza que se supone que hay en una relación de pareja, y de repente te encuentras con algo así. Te sientes engañada, humillada, y dudar de todo lo que teníais. Muchos dicen que quizás Kerem se estaba cansando, o que buscaba algo más. Pero yo sospecho que esto fue algo más impulsivo por parte de la otra persona, o quizás un juego peligroso de Kerem que se le fue de las manos. Porque si te portas así, sabes que te expones a que te pillen. Y mira, le pillaron, y a Hande le tocó lidiar con el dolor y la decepción. Y es que claro, a partir de ahí, el pánico, ¿no? No es solo la infidelidad, sino el miedo a que Kerem no fuera el hombre que ella creía. A que todo lo bonito que habían vivido, que lo han compartido a ojos del mundo entero, tuviera una doble cara. Eso te mina la moral, te hace dudar de ti misma, te hace pensar que quizás no eres suficiente. Uf, qué palo. Y por eso, yo creo, se distanciaron tanto. Porque el daño estaba hecho. La confianza estaba hecha añicos. Y cuando te pasa algo así, es muy difícil, si no imposible, volver a confiar en esa persona. Da igual cuánto la quieras, el daño emocional es muy fuerte. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿eh? Porque esto no queda aquí. Ahora que se sabe el mensaje, ¿qué va a pasar? ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Podrán superar esto? Porque la tentación, si el mensaje es tan potente, es difícil de ignorar para la otra persona. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Hande podrá perdonar algo así?